Hola amigos. Edgar, ¿qué capítulo vamos a ver hoy, verdad? Capítulo Sí, 5 ya de Apocalipsis, rápido, ¿no? sí, Solamente vamos a ver los versículos 1 al 5. sí, así es. Y vamos a pasar de una descripción enfocada, si recuerdan en el versículo, en el capítulo 4, enfocada del trono de Dios y su majestad y quién estaba sentado en el trono. Vamos a pasar ahora de ese enfoque al enfoque del Hijo, de Jesucristo y el rollo, ¿verdad? Que vamos a ver a continuación. Así que en el capítulo 5, el versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Cuando menciona la mano derecha, debemos, nosotros entendemos que cuando se menciona algo, no está ahí por casualidad, ¿verdad? Claro que no. Todo tiene un sentido y si Dios lo está mencionando, es por algo. Y es que cuando la Biblia hace mención de la mano derecha de Dios, está ligada a varias cosas, a su justicia, poder, fuerza, autoridad, control, soberanía y victoria. Vamos a ponerles unas referencias abajo para que ustedes puedan ver. Ahora, también habla que sobre el rollo que está en la mano derecha de Dios, y para eso es necesario conocer dos cosas. La primera es que dice que este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Quienes se han dedicado a estudiar historia dicen que normalmente no era común que se escribieran los dos lados en esos tiempos, y esta situación hace este documento muy importante. La segunda cosa es que antiguamente la ley romana requería que un testamento debía ser sellado con 7 sellos, y cada uno de esos sellos pertenecía a un testigo que validaba tal documento. Entonces tenemos que todo parece indicar que el rollo en la mano de Dios se trata de un testamento que contiene la herencia del título de propiedad de la tierra, que es este mundo. Una pregunta ahora surge, ¿verdad? ¿Por qué tiene Dios en su mano un título de propiedad? Vamos a seguir leyendo para desarrollar y entender esto, ¿verdad? Claro que sí. Los libros de aquel tiempo eran pergaminos. Eran hechos de papiro. Incluso, ¿te acuerdas cuando fuimos a San Diego? Vimos de piel de vaca, ¿verdad? Pero por lo regular eran papiros envueltos sobre un rollo, ¿verdad? Sobre una estaquita de madera. Y conforme se iba abriendo, lo iban leyendo, ¿verdad? No era un libro como nosotros lo conocemos hoy en día. Y en veces se escribía por la parte de afuera, ¿no? Porque el rollo se iba desenrollando. Pero en ocasiones, como en esta ocasión, estaba escrito también por el lado de adentro. Y para comprender más este tema de los títulos de propiedad, ahora del lado judío, Ujú. pueden ver más el contexto en sus casas. Vamos a poner aquí, cuando lean el capítulo 23 del libro de Jeremías en el Viejo Testamento, y ahí van a ver una historia y una ilustración específica de este punto, y lo van a entender con mayor exactitud. Pero este es un documento legal judío. Ya hablaste del lado romano, pero también del lado judío. Es como para nosotros las escrituras de una casa o de un automóvil, ¿verdad? Ujú. Que estos documentos básicamente nos dan el poder sobre cualquier cosa material, ¿verdad? Y en esos tiempos, los pergaminos de propiedad se escribían de los dos lados. En un lado se encontraba el contrato, ¿no? Los términos Ujú. del trato, y por el otro lado las condiciones para redimir o reclamar la propiedad del título de determinada cosa, si en dado caso se perdía. Y eso tenía que ocurrir en el lapso de 7 años. Eso es lo que tenían tiempo para reclamarlo. Y ahora lo que tenemos aquí es nada más y nada menos que, como le dijiste, el título de propiedad de la tierra, lo que tiene el Padre en su diestra, ¿verdad? El pergamino. Ahora, los 7 sellos, ya lo mencionaste, en el lado romano, pero este es un símbolo de que el plan de Dios permanece sellado, ¿verdad? En ese momento no está ni revelado ni ejecutado, por eso está sellado. A Daniel le dijo, no, el Señor, sella estas cosas y déjalas para el tiempo postrero, porque estas no son para ti, tú no las vas a ver, tú vas a morir,
etcétera, etcétera. Entonces, una idea más o menos así, está sellado todavía en este capítulo 5, en estos versículos. Y en este número, cuando hablamos del número 7 en la numerología bíblica, estamos hablando de plenitud. Entonces aquí lo que está diciendo es que hay un secreto pleno, ¿verdad? Lo que está pasando ahí, los 7 sellos. Ahí lo vamos a poner también referencias aquí para que las busquen. Y de diversas formas al libro de Dios y al rollo se le llama a través de las escrituras, se le menciona. Entonces ahí eso es lo que vamos a poner ahí abajo para que lo estudien cada uno. Pero el chiste aquí es que se nos menciona esto, es porque el rollo permanece cerrado, está sellado, ¿verdad? Y el plan final de Dios no se ha revelado ni ejecutado aún en ese momento. Así que abrirlo es importante, ya que significa que no solo será revelado, sino que también va a ser ejecutado. Y de eso trata la tribulación, que lo vamos a estar iniciando, ¿verdad? Sí. Muy pronto. Sí. El versículo 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Así que veamos un ángel fuerte, ¿verdad? Y la palabra que se usa aquí tiende a darnos a entender que es Gabriel, el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, perdón, un ángel fuerte y poderoso, o sea, un rango más superior que un ángel regular. Y me encanta aquí que pregunta todo el universo, ¿verdad? Con una voz fuerte, es lo que está denotando el texto, para que todos se enteren, todo el universo. ¿Quién es digno? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es digno? Él no dice quién quiere el título o quién quiere adueñarse de la tierra, ¿verdad? Porque muchos a través de la historia han querido hacer eso, han querido gobernar el mundo, de ser dueños del mundo. Nimrod, ¿te acuerdas cuando lo estudiamos? Capítulo 9 de Génesis. La Torre de Babel. Quiso ser dueño. Faraón quiso ser dueño. Se creía Dios, básicamente. Alejandro Magno, ¿verdad? Con su conquista. Julio César, Napoleón, y podemos seguirle, ¿verdad? Stalin, en nuestros días, Hitler quiso hacerlo, pero ninguno fue digno. Sí, ninguno era digno, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso es lo que está pasando en este momento, en estos versículos. A lo que se refiere aquí es al título de propiedad de la tierra. Y están buscando al que es digno de abrir los sellos, de quebrarlos. Sí, y para entender mejor de qué está hablando, en la ley judía que se encuentra descrita en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ponerle las referencias. Siempre que un judío vendía un terreno o daba un terreno por falta de recursos, el documento que se hacía siempre contenía una cláusula de redención donde estipulaba que el vendedor de la tierra tenía derecho a recuperarla, siempre y cuando reuniera los requisitos descritos en esa cláusula. Cuando un terreno era transferido así, dos títulos eran escritos, uno de ellos se sellaba y era puesto en un lugar seguro y el otro permanecía abierto, es decir, sin sellar, y era entregado a la persona que vendía o dio el terreno, ¿verdad? Si después la persona que vendió el terreno decide recuperarla, él traía consigo el documento que quedó abierto para comprobar que tenía ese derecho. Entonces se le entregaba el documento con los sellos y que pudiera comenzar a romper cada sello y cumplir cada requisito ahí descrito. Una vez cumplidos, la propiedad era entregada nuevamente a su dueño primario original. Ahora, si sucedía que no era capaz de cumplir los requisitos necesarios para recuperar su tierra, uno de sus parientes podía hacerlo. Si ninguno de sus parientes era capaz de reunir todos los requisitos, la propiedad se perdía para siempre y quedaba en manos del comprador, ¿verdad? Y como les dijo Edgar, hay una referencia muy clara en Jeremías 32. Y lo del Redentor, también en el libro de Ruth, lo habla exactamente del pariente, que si no lo puede redimir, hay un pariente. Y eso habla todo el libro de Ruth, lo pueden leer. Está un libro pequeño, como 3 capítulos, 4 capítulos. Sí. Y hablando, fíjate Edgar, que dice aquí que el pergamino sellado, dice que era puesto en un lugar seguro. El hecho de que esté en la mano de Dios, en la mano derecha,
¿En qué lugar más seguro puede estar, verdad? Claro. Es una... Él tiene el poder, Ajá. tiene el control, Sí, se podría decir. Bueno, y el versículo 3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, es Juan hablando, porque no se había hallado a ninguno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Wow, Ninguno digno, ni siquiera de ninguno aún digno. verlo. Sí. Originalmente, la tierra pertenecía a Dios por el simple hecho y derecho de que Él es el divino creador de este mundo, y lo adaptó para que el hombre a quien Él iba a crear también pudiera habitar en Él. Una vez creado el hombre, le entregó el dominio de la tierra. Ese dominio fue entregado a Satanás cuando el hombre decidió creer y obedecer la voz de este Satanás y pecar contra Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que, como vimos, Juan, siendo judío y conociendo las leyes referentes a un título de propiedad, sabía que si nadie era capaz de cumplir con los requisitos, la tierra no podía volver a su dueño original, se perdería para siempre. Entonces este mundo lleno de corrupción y pecado y maldad quedaría así en esa situación para siempre en las manos de Satanás. Y esa es la razón por la cual Juan llora desconsoladamente, es a lo que se refiere, ¿verdad? Que llora desconsoladamente. Y por supuesto Dios quiere y va a recuperar el dominio sobre su tierra, mas para eso es necesario cumplir los requisitos, ¿verdad? Claro. Nadie, ahí dice, me encanta que dice, nadie fue hallado digno de quebrar los sellos, de abrir el pergamino y reclamar el título de la tierra para sí mismo. Es más, ni siquiera lo puede ver, dice, menos abrirlo. Y imaginémonos por un segundo Juan, el apóstol, el pastor querido, el apóstol del amor, que era el encargado de las iglesias ahí en Asia Menor, llorando, ¿verdad? Inconsolablemente, amargamente, en este momento de la narración, en el versículo 3, vemos llanto en el cielo, ¿verdad? No lo habíamos visto antes. Llanto en el cielo. Un llanto sincero y un llanto pesado, ¿verdad? Sí. Su corazón está contristado en ese momento. Bueno, ¿y por qué Juan lloraba de esa forma? Pues tú ya lo explicaste, ¿verdad? Pero Juan ante todo era judío, y él entendió lo que estaba sucediendo, ¿verdad? No como nosotros que nos tienen que explicar y tenemos que aprender ley judía y todo, pero él entendió claramente que si no hubiera nadie digno de reclamar el título de la tierra, Satanás se iba a quedar con ese título para sí, y por eso lloró amargamente. Además aquí había la necesidad de encontrar a un redentor, a un intercesor universal, ¿verdad? El cual no se pudo encontrar ni en los mares, me encanta, en los tres lugares, ni en los mares, ni en la tierra, o sea, debajo de la tierra, en la tierra, ni en el universo, arriba de la tierra, Ni debajo de la tierra, ni en el cielo. Ningún lado. Ningún lado. Pero ningún sistema religioso, ninguna madre iglesia, ninguna religión, ni una persona específica, nadie. Imagínate a un mundo donde Satanás es el rey por siempre, ¿verdad? Sí. Triste. Sería algo caótico, algo sin feo, esperanza, ya estás perdido. Ya sería el infierno en la tierra, ¿verdad? Pero esa es la impotencia de Juan en ese momento, al ver la situación. Llora también porque sabe que si el rollo no se abre, no se va a llevar a cabo el plan de Dios, ¿verdad? No va a haber, no va a haber protección sobre el pueblo de Dios Israel, que es lo que vamos a ver. No habrá juicio contra el pecado, contra el mundo incrédulo. No habrá triunfo final de Dios y de Jesús, que es ungido. O sea, no habrá cielos nuevos, tierra nueva donde more la paz y la justicia. Sí. O sea, que no habrá un fin, una herencia, ¿verdad? Como Jesús lo había prometido. No, y en pocas palabras, el mundo que Dios creó desde un principio que Él tuvo en mente, ¿verdad? O sea, un lugar que Él adaptó, que hizo para que el hombre habitara y tuviera comunión con Él. Porque este es el clímax de la historia de toda la Biblia, de la redención del hombre, de la historia de la humanidad. Recuerden el libro de Apocalipsis. Me encantaba John Vernon McGee que decía,
Este es como que te imaginas, todos los libros de la Biblia son como autobuses. Y esta es la central, Apocalipsis. Ahí se están estacionando, ahí llegan, ahí se termina el viaje. Y eso es lo que está pasando en este momento. Entonces sí, el plan no se hubiera cumplido. Pero me encanta lo que dice el siguiente versículo. Dice, y uno de los ancianos, o sea, la iglesia de Jesucristo, representada de todos los tiempos allá arriba en el cielo, me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Solo cuando diga libro, nada más acuérdense que es un pergamino, ¿verdad? Así que ha llegado el tiempo en que Jesús va a reclamar el título de propiedad. Uno de los 24 ancianos le dice, ok, tranquilo, vamos a ver, Jesucristo ya venció en la cruz y tiene el derecho de abrir esos sellos, ¿verdad? A Juan. Él cumple con todos los requisitos necesarios para redimir la tierra para sí mismo. Imagínate el alivio, ¿no? Como que le levantaron a Juan una mochila con muchos libros, ¿verdad? En la espalda, así como cuando nos traían 5 años con una mochilota ahí. No podíamos ni caminar. Ahora quiero tocar, dice, ¿verdad? Estos 2 puntos o 3 puntos. León de la tribu de Judá, la raíz de David y que Jesucristo ha vencido, ¿verdad? Primero, el león de la tribu de Judá. En Génesis, lo voy a poner aquí abajo, 49, 8 al 10. Ahí nos explica, el contexto es de que Jacob está muriendo y reúne a sus hijos alrededor de su cama. Y ahí le dice, le profetiza sobre la venida del Mesías por primera vez. Bueno, después de Génesis 3.15, ¿verdad? El prototipo del Evangelio. Pero aquí, por primera vez se menciona al Mesías. Entonces Jesús es como el máximo representante de la tribu de Judá, y no solamente de la tribu de Judá, sino de todo el mundo, de toda la humanidad. Pero la tribu de Judá ahí se le menciona como león, y de ahí se le conoce como león, la tribu de Judá, como el león de Judá, el que habría de venir. Que ahí en ese momento lo menciona como Siloe, ¿verdad? Perdón, Siloe es inglés. Silo es como un sinónimo de lo que es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el que habría de venir. Entonces ahí le dice que de su simiente, a través de Judá, va a surgir ese león de esa tribu que va a ser Jesús, ¿verdad? El cual va a recibir toda la honra y toda la gloria de todo lo que eran las 12 tribus. Lo más importante de esas 12 tribus. Y 2, la raíz de David. Ese título por su parte muestra a Jesús como hijo, sucesor de la línea genealógica del rey David, ¿verdad? O sea, era descendiente de él. Y vamos a poner aquí dos referencias. Y ahí vemos que el Mesías se anuncia como 2 cosas, como un renuevo que retoña, o sea que del mismo trono de Isaí, que era el papá de David, y también se le menciona como rey, o sea, la ley está, ¿cómo se llama? El linaje, sí, el linaje de, ¿cómo se dice? Como era la reina esta. No, ahí cuando habla del renuevo que retoñará es La raíz de David. sí, que es rey, ¿verdad? Que va a ser como rey, proviene de él. Y como la raíz de Isaí, ese es el león que ha triunfado cuando habla de Isaí, ¿verdad? De una vez por todas. Entonces sabemos que derrotó al demonio. Voy a poner las referencias aquí, Génesis 3.15, arrebatándolo de la presa, rescatándolo de la servidumbre a nosotros, Efesios 4.8, y eso nos lleva a la verdad de que Jesús, punto número 3, ha vencido, es victorioso, ¿verdad? Y es importante es lo que mencionas, porque cuando dice que es la raíz de David, está hablando de que él existía antes de David, de verdad. O sea, Sí. está hablando que él es, Claro. es antes de David y es después, nació de David, pero él creó a David. Claro, Es la raíz, por ahí entró, Ujú. pero era nada más en la carne, porque él lo deja muy claro cuando estaba en su ministerio terrenal, creo que eran los judíos que le estaban diciendo, se me hace que fue la entrada triunfal, no estoy seguro, pero le dicen, hijo de David, hijo de David, y entonces él para y les dice, ¿verdad? Sí, ¿cómo es que ustedes dicen que el Mesías es el hijo de David? Sí. Si en los Salmos David escribió
dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. Entonces le está diciendo, en pocas palabras, lo que tú dices, que Jesús era preexistente, que el Mesías era preexistente. Por eso cuando nuestro Señor le hablaba a los judíos directamente, que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, ellos sabían que era una blasfemia porque sabían que el Mesías era divino, sabían que el Mesías iba a ser Dios mismo, encarnado. Wow. Por eso para ellos era blasfemia. Incluso cuando dijo Moisés, dijo antes de que fuese Moisés, yo soy. ¿Verdad? Y ya lo tocamos una vez en Génesis. Abraham, ¿verdad? Abraham, perdón, sí, porque Abraham era la máxima figura para ellos, ¿verdad? Y lo tercero, pues ha vencido. Jesús sabemos que ha vencido, ha ganado de esa manera en la cruz del Calvario, cuando murió y realizó ese sublime sacrificio por cada uno de nosotros, por la humanidad. Y el derecho a gobernar el mundo conforme al plan del propósito de Dios fue dado a él, teniendo toda la autoridad. Dijo, toda autoridad me es dada, ¿verdad? En los cielos con la tierra. Y luego dice, en la cruz dijo, tetelestai, consumado es, completado es, terminado es, ¿verdad? O sea que nosotros no podemos adherir absolutamente nada para recibir la salvación. Sí. Ni andar de hincados, ni orar, ni nada. Es provisión divina, ¿verdad? Sí. Y con esto vamos a retomar aquí, porque de aquí se deriva lo que es el tema que viene, que es, no hablé vamos a tomar ese de Génesis y vamos a hablar, porque tenemos que entrar en el tema del cetro, un contexto histórico y todo, para ver ya cómo Jesús toma el rollo de la mano del que está sentado, del Padre. Y creo que no lo mencionamos, pero algunos de los requisitos que se mencionan es, pues, obviamente querer recuperar la propiedad, comprobar que tenía ese derecho, hacerlo en el tiempo límite requerido y dar el pago que se requería, ¿verdad? Y mencionamos que tenías que ser pariente cercano, ¿no? Sí, claro. Y en este caso me gusta porque... O ser el me gusta porque Juan 1 dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y eso automáticamente te hace hermano de Jesús, ¿verdad? Sí. O sea, es tu hermano mayor, ¿verdad? Entonces él tiene ese derecho. Él puede. Amigo, nuestro Señor. Yeah. Sí, así que qué importante, ¿no? O sea, sí. Ese sacrificio que impactó toda la historia humana, que cubre ahí. Es como un cheque que te dan, ¿verdad? Como cuando aquí hacen una oferta y no tienen el producto o algo y te dicen un rain check, ¿no? Oh, sí. Y ya luego vas en el futuro cuando esté disponible el producto y lo compras. Es eso. Jesucristo venció en la cruz. Sí. Pero la culminación de esa victoria la vamos a ver ahí. Sí. Y bueno, lo último que va a ser vencido va a ser la muerte, ¿verdad? La muerte física. Por el momento la muerte espiritual es vencida. Y pues así es, amigos, esa es la gran esperanza que Dios te ofrece, un mundo que no va a tener más llanto, más dolor, más enfermedad, nada, ¿verdad? Como dice Edgar, ese va a ser la culminación de todo eso. ¿Y cómo puedes tú ser parte de eso? Lo hemos repetido varias veces, simplemente creyendo lo que has escuchado acerca del sacrificio de Dios, y creerlo en tu corazón, confesarlo con tu boca, dice Romanos 10:9. Así que si tú quieres ser parte de esto, lo único que tienes que hacer, como dijimos, es solo creer, claro. ¿Verdad? Así que esperamos que así como nosotros, esta noticia te haya llenado de alegría, de esperanza, de consolación, porque eso trae, ¿verdad? Y nos vemos el próximo video para culminar este capítulo 5. Gracias por acompañarnos.